Dios bendiga, hermanas, a un nuevo programa Chica de Fe, un nuevo miércoles en que vamos a compartir la palabra de Dios, donde Dios nos tiene esa palabra confortante para cada una de nosotros en las diversas áreas de nuestra vida. Así un saludo a aquellas que ya están conectadas, las que nos van a ver en diferido, aquellas que ya pronto estarán ahí poniéndose a disposición de nuestro Dios para escuchar esa palabra que siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Sé que muchas están de vacaciones ya, sé que otras quizás andan en la playa, pero desde allá lo van a ver de la playa en diferido. Así es que un saludo a todas y cada una de esas mujeres esforzadas y valientes que siempre están pendientes de este programa familiar Chicas de Fe, y a nuestra hermana Delia Mártir también un saludo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante, y Jesús, ese buen pastor, ese pastor que necesitamos que nos fortalezca, que nos ayude, que nos dé ese aliento que cada uno de nosotros necesitamos para seguir adelante a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando. Entonces vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios y que sea su Espíritu Santo que lo dirija, que sea Él que hable a través de mi boca para poder llenar esas vidas de aliento, ¿sí? Vamos a orar, ayúdeme ahí, digamos: Padre, te damos gracias en esta tarde por una nueva oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, de poder, Señor, tomar ese consejo, sabiendo que tu palabra nunca regresa vacía, siempre nos habla, siempre nos consuela, siempre nos conforta a través de ella, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que la dirija. Quita toda palabra corrompida que no salga de mi boca, sino aquella que sea para la suma edificación de tu pueblo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y vamos a dar inicio ya a ese tema, un tema muy importante: Jesús, mi buen pastor. Y vámonos rapidito allá a la palabra de Dios. Vámonos al Salmo 23, 1 al versículo 6. Vamos a leer un poquito Salmo 23, 1, 6. Y vamos a estar meditando en este salmo. Yo sé que muchos lo conocemos de memoria, yo sé que ya lo hemos escuchado, pero Dios quiere que lo pongamos en práctica y que aprendamos a confiar en ese buen pastor que es Jesús. Jesús que dio su vida por usted y por mí. Ese Dios todopoderoso que tiene cuidado de nosotros. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando nosotros leemos este salmo, a veces lo leemos de corrido, pero no entendemos lo que la palabra nos está queriendo decir. No entendemos qué tan profundo es este salmo y toda esa belleza que tiene de parte de Dios para usted y para mí. No lo logramos visualizar. Entonces, como no lo logramos visualizar, no entendemos ciertas cosas que dice el salmo. Y cuando llegan los momentos de angustia, de dolor, de dificultad, de persecución, entonces creemos que estamos solos. No creemos en esta palabra que leemos. Pero más sin embargo, en esta tarde Dios quiere que usted y yo pongamos en práctica la palabra, que no solamente la escuchemos como oidores olvidadizos, sino que cuando estemos en el problema, en la dificultad y en la angustia, nos acordemos de este salmo, y entonces ese salmo nos haga tener esa fortaleza que usted y yo necesitamos para sobrellevar las diferentes cargas que van a llegar a nuestra vida. La palabra está llena de promesas para usted y para mí de parte de nuestro Dios. Pero todos necesitamos estar bajo la cobertura de un pastor. Y ese pastor, vamos a hablar del pastor de pastores por excelencia, y ese es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de Él conocemos todo lo que hizo,
para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo estemos hoy en este lugar pudiendo hablar de sus maravillas, pudiendo hablar de sus promesas, pudiendo hablar de ese amor permanente para usted y para mí. Entonces, cuando hablamos de Jesús y cuando nos vamos a la palabra y leemos las maravillas que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, pero Él estaba dejando características de un hijo para que usted y yo las practicáramos. Pero hay algo que Jesús tenía y Él que confiaba en el Padre plenamente. Él sabía que iba a estar en este mundo poco tiempo, sabía que su ministerio no iba a ser muy largo, pero más sin embargo iba a trascender. Hasta este día el ministerio de Jesús ha trascendido por largos años. Y entonces nosotros somos parte de todo eso que Jesús sembró. Y hoy nosotros somos ese regalo que quizás no nos merecíamos cada uno de nosotros, esa gracia que llegó a nuestra vida, esa salvación que logramos obtener a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene promesas para nosotros, porque ahí el Salmo comienza bien hermoso y dice: Jehová es mi pastor. ¿De quién se está dejando pastorear usted? ¿Quién es su pastor? ¿Quién lo está guiando? Sí, terrenalmente tenemos pastores que nos pueden guiar, que nos pueden orientar, pero muchas veces no lo pueden hacer todo. El único y verdadero pastor que le va a ayudar, que le va a solucionar, que le va a proveer, que le va a ayudar, ese es nuestro Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Sí, tenemos pastores a los cuales pues tenemos que someternos, tenemos pastores a los cuales debemos respeto y también tenemos pastores en las diferentes congregaciones donde algunos de nosotros lideramos y siempre tiene que haber un respeto para ellos y una honra, ¿verdad? Pero la palabra nos está hablando de un pastor por excelencia que es Cristo Jesús. Jesús nos da un gran ejemplo de cómo Él pastoreó a sus discípulos, cómo Él los preparó, cómo Él los enseñó y les enseñaba con su vida propia. Entonces cada uno de nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, no por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros hayamos conseguido, alcanzado o por lo que nosotros tengamos, sino única y sencillamente porque Él es nuestro pastor. Entonces la palabra ahí nos está haciendo un énfasis que Él es nuestro pastor, Jesús es nuestro pastor. Entonces usted tiene que estar confiada y segura que si usted está en las manos de Él, usted está protegida, que usted lo tiene todo. A pesar de que quizás en algunas circunstancias nos hace falta muchas cosas, pero sabemos que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y ahí el versículo, cuando lo vamos desglosando, ahí dice que Él en delicados pastos nos hará descansar. ¿Cuál es ese pasto en el que Jesús nos hace descansar a usted y a mí como cristianos? Esa es la palabra de Dios. Cuando usted se sumerge en ese mundo y lee la palabra y poco a poco Dios le va revelando a través de su Espíritu Santo lo que usted tiene que saber y conocer, usted encuentra deleitoso al sumergirse en esa palabra e ir aprendiendo, porque no lo sabemos todo, sino que cada día tenemos que estar en un constante aprendizaje. Entonces vemos cómo ese buen pastor me consuela a través de la palabra, cómo ese buen pastor me ayuda a que mi fe sea aumentada a pesar de las situaciones que pueda estar pasando. Quizás algunos están pasando en estos momentos de enfermedad, angustia por X problema que tienen, persecución, ¿verdad? Quizás en el lugar donde están no es muy seguro, o están pasando dolor. ¿Dolor a qué? A la pérdida de un ser querido, a la pérdida de un amigo, a la pérdida de sus padres, de su esposa, de su esposo. Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando en estos momentos, pero déjeme decirle que el buen pastor tiene cuidado de usted. Que quizás esté en ese momento de angustia, de dolor, pero Él tiene cuidado de usted. Entonces, cuando hablamos de Jesús como ese gran pastor, como el pastor de pastores, sabemos que no estamos solos. Y vámonos entrando ya en el versículo, y dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire qué hermoso. Cuando nosotros podemos imaginarnos este versículo, yo me imagino estar en un río donde estamos ahí quizás sentados, meditando, pensando en las maravillas que Dios hizo en mi vida, pero yo sé que ahí Él me está consolando, yo sé que ahí Él me está fortaleciendo, porque Él conoce todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos y pensamos, Él ya lo tiene ahí a su vista. Entonces, junto a aguas de reposo me pastoreará.
Deje que Jesús la pastoree. Deje que sea Él ese verdadero pastor que usted y yo necesitamos para tener esa confianza en los momentos difíciles. Para que esa fe nuestra y suya sea aumentada en esos momentos donde creemos que todos nos dejaron, donde creemos que estamos solos y que ya no va a pasar un milagro en nuestra vida. Déjeme decirle que si usted está en las manos de ese gran pastor, Él no la va a dejar. Él tiene cuidado de usted porque el mismo versículo lo está diciendo. Usted tiene que creer la palabra. Y yo sé que es difícil porque alguien me dirá, mire, pero es que usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Sí, pero la palabra dice que Él no le da carga en que no la pueda llevar. Entonces, si usted está pasando una dificultad, un proceso, porque usted es capaz de llevar ese proceso, es capaz de llevar quizás esa enfermedad, es capaz de llevar esa preocupación, ese dolor que quizás en este momento usted está pasando, pero Dios ya lo conoce y sabe que usted tiene la fuerza y esa fe suficiente para salir adelante a pesar de las circunstancias que usted pueda estar pasando. Entonces, vamos ahí al 2 y dice, confortará mi alma. Qué hermoso es cuando nos sentimos tristes, cuando sentimos que nadie está a nuestro lado, cuando nos sentimos defraudados, cuando nos sentimos miedosos hasta cierto punto, cuando sentimos angustia y dolor sabiendo de que Él está confortando nuestra alma. Que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nosotros vamos, escuchamos una alabanza y nos sentimos confortados. Ya nuestro espíritu ya no está triste, sino que ya sentimos alegría, porque ya a través de una alabanza, a través de la palabra, a través de una prédica, Dios ya nos confortó, Dios ya nos habló, ya hizo ese llamado a nuestra vida a estar tranquilos a pesar de las situaciones que estemos pasando. Entonces, cuando hablamos de Jesús como ese buen pastor, déjeme decirle que Él no se equivoca. Déjeme decirle que ese buen pastor Jesús está pendiente de usted 24 horas al día. Déjeme decirle que Él no ha dejado de ser Dios. Y dice en el versículo 2, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nosotros muchas veces no actuamos justamente. Nosotros actuamos injustamente, pero Él se perfecciona a través de esa justicia que viene de Él. Y Él nos perfecciona a nosotros cada día. Él nos ayuda a que cada día nosotros, por amor de su nombre, podamos hacer las cosas cada día mejor. Cuando usted y yo ponemos en nuestro corazón el deseo de mejorar, el deseo de arreglar, el deseo de seguir adelante y dejar atrás esas cosas que no me tienen bajo la cobertura de ese verdadero pastor que es Cristo Jesús, entonces viene Él y conforta nuestra alma por amor de su nombre. No es por nosotros, no es porque nosotros podamos, no es porque seamos elocuentes, sino es por la gracia de Él en nuestra vida. Es porque su misericordia, dice su palabra, son nuevas cada mañana. Entonces usted y yo tenemos que estar confiados que ese buen pastor tiene cuidado de usted y de mí. Cuando hablamos en el número 4 dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué estás pasando en estos momentos? Quizás estás pasando angustia, quizás enfermedad, un dictamen que te dio el médico y te dijo que estás enfermo, que no lo vas a lograr, que no lo vas a alcanzar, que ya pues dejes todas las cosas tuyas hechas porque ya no vas a vivir. Pero yo quiero decirte que el pastor de pastores te puede dar una nueva vida, una nueva oportunidad para seguir viviendo. Él puede sanar tus enfermedades, Él puede sanar tus dolencias. ¿Por qué lo hace Él? Porque Él te ama. Y ahí dice, por amor de su nombre, por amor de Él mismo, porque Él no va a quedar, no nos va a hacer quedar en vergüenza a nosotros. Ahora, hay una voluntad que usted y yo tenemos que saber, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque no la entendamos en el momento, aunque no comprendamos sus razones, las circunstancias y el por qué ciertas cosas se dan en nuestra vida. Pero aunque no lo entendamos, déjame decirte que Dios sigue teniendo el control, que Él no ha dejado de ser Dios, que Él no ha dejado de ser ese buen pastor por excelencia que tú y yo necesitamos. Quizás en nuestras vidas personales no hemos tenido esa entrega que quizás nosotros hemos esperado en diferentes congregaciones al tener de ciertas personas que ejercen liderazgo. Pero déjame decirte que tu confianza tiene que estar plena en Cristo Jesús, viéndolo a Él como el autor y el consumador de todo lo bueno. No pongas tu mirada en el hombre, porque el hombre o la mujer te vamos a decepcionar. Pon la mirada en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de todo lo bueno. No dejes que nada te quite la visión de estar delante de Él. Esa visión de saber de que quizás en estos momentos no entiendes,
pero sabes que tu pastor está luchando por ti, pero sabes que tu pastor está trabajando a tu favor, pero sabes que tu pastor tiene cuidado, que necesitas ese alimento, que necesitas esas aguas, que necesitas que conforte tu alma, que te dé paz, que te dé tranquilidad, que te dé amor, que te dé sabiduría y entendimiento. Él sí lo sabe. Entonces, cuando hablamos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no sé qué estás pasando y qué noticia ha llegado a tu vida, pero déjame decirte que si tú confías en el Señor Jesús, que si tú tienes plena confianza en Él a través de la fe, Él va a hacer un milagro por ti. Él va a hacer un milagro y no vas a temer a lo que pueda pasar. Muchos tienen temor a la muerte. Muchos tenemos temor a esa situación que quizás en algún momento todos vamos a pasar. Pero algunos quizás por ciertas circunstancias quizás que están pasando en estos momentos de su vida, ya le dijeron que ya no van a vivir mucho tiempo. Y entonces tenemos temor porque nuestro cuerpo terrenal, nuestra carne es débil y no quiere dejar de vivir. No quiere decir, ya no voy a vivir, ya no voy a respirar. Y yo creo que lo más tremendo de todo esto es que no queremos dejar a nuestros seres queridos, no los queremos dejar de ver. Pero déjame decirte que cuando la muerte quizás en algún momento pueda llegar a nuestra vida, nosotros tenemos que ver la muerte como ganancia. Porque ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber preocupación, sino que vamos a estar presentes delante de Dios. Y sabemos que Él, a través de su sangre, a través de esa salvación, hemos sido tú y yo justificados. No porque nosotros seamos buenos, no porque lo sepamos todo, no porque seamos elocuentes, o porque tengamos títulos, o porque tengamos dinero, no, es por la pura misericordia de Dios. Pero cuando ese momento llegue, usted y yo tenemos que estar confiados y plenos de ese temor que muchas veces nos puede llegar, de no querernos morir. Y sabemos de que el morir es Cristo y el vivir también es Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos tanto miedo a esa muerte? Que un día todos vamos a pasar por ese proceso. Tenemos que estar confiados en que si morimos, vivimos para Cristo. Y que si morimos, morimos para Cristo. Entonces, si no estamos en esta tierra, vamos a estar en el cielo, pero vamos a estar delante de ese Cristo todopoderoso que siempre fue nuestro buen pastor. Ese pastor que usted y yo necesitamos. Vamos a ver más adelante las características de un pastor. Entonces, dice ahí, tu vara y tu callado me fundirán aliento. Él nos da el aliento diario para seguir adelante. Quizás en la noche pudo estar llorando, pero en la mañana se levanta y se le olvidó. Quizás escuchó una alabanza y se olvidó de su problema, porque Él está dando ese aliento que usted necesita para tomar nuevas fuerzas y seguir viviendo y seguir confiando en Él, que es la vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, en Él estamos completos. Entonces no tenemos que tener miedo a cualquier situación que pueda estarmos viviendo en este momento. No podemos estar nosotros con miedo porque sabemos que el autor y el consumador de todo lo bueno está con nosotros, que es Cristo, ese buen pastor, actuando en usted y en mí. Entonces dice en el 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El angustiador siempre va a estar ahí. Siempre va a estar queriéndonos quitar la paz, queriéndonos quitar el gozo, queriéndonos quitar el poder nosotros ver y observar las maravillas que Dios va a hacer a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. El enemigo va a querer quitarnos el gozo, la paz, va a querernos quitar la fe, que es algo que usted y yo no podemos perder a pesar de que la casa se esté cayendo, a pesar de que no tengo empleo, a pesar de que ya tengo un dictamen médico que no es favorable, a pesar de que quizás ya me van a quitar la casa, yo sé que en lo humano dudamos muchas veces, pero nuestra confianza tiene que estar solamente en Cristo Jesús, que es ese buen pastor que tiene cuidado de ti y de mí. Ese pastor que nunca te ha dejado. Y en el capítulo 23, del versículo 1 al versículo 6, nos está diciendo todo lo que Él hace por usted y por mí. Y si nosotros creemos a esa palabra, entonces no vamos a tener ese temor que muchas veces nos agobia, y por ese temor muchas veces no avanzamos. Y dice la palabra ahí en el 5, y adereza mesa en presencia de mis angustiadores. ¿Cuál es el angustiador? ¿Quién te está en estos momentos quitando la paz? ¿Lo económico? ¿La salud? ¿La persecución? ¿El rechazo? ¿Qué te está quitando la paz?
esas cosas que nos pueden estar quitando la paz, déjame decirte que no son permanentes, son temporales. La vida nuestra en este mundo es temporal, porque nuestra vida verdadera va a ser allá en el cielo, no va a ser aquí. Por eso no tenemos que preocuparnos tanto por las cosas materiales, que tenemos, que no tenemos, que quiero alcanzar, que esto sí, que esto no, no. Porque nosotros sabemos que nuestra vida eterna no es aquí en la tierra, es en los cielos con Cristo Jesús cuando Él venga en gloria. Y que cada uno de nosotros dice que sus obras van a ser probadas. Y cada uno de nosotros va a tener esa entrada a los cielos. Pero cuando usted y yo hemos esperado en ese buen pastor, cuando usted y yo hemos confiado en ese buen pastor, que es Cristo Jesús, entonces dice ahí, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores van a estar siempre, los problemas van a estar, pero déjame decirte que tú tienes que tener tu confianza puesta en Cristo Jesús, que es ese pastor que te ama con amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo te predestinó para que fueras salvo, tú y toda tu casa. Entonces dice ahí, unges mi cabeza con aceite. Mire qué lindo es que a veces los hijos, pues quizás en algún momento podríamos estar enfermas, ¿verdad? O tenemos un dolor de cuerpo, un dolor de pie, y un día de eso yo me sentía un poquito cansada y estaba un poquito preocupada por ciertas cosas, porque déjame decirte que el hecho de que seamos pastores no quiere decir que no tenemos preocupaciones o no tenemos en algún momento dolor, ¿verdad? En nuestro cuerpo no se adolece si somos carne. Entonces, yo me sentí un poquito cansada y me dice mi niña, mami, te voy a hacer un masajito. Y me dice, te voy a hacer un masajito, mami. Relájate, acuéstate. Y ella fue a traer sus ungüentos, ¿verdad? Si les contara todo lo que me echó, usted no me creería. Pero fue a traer sus ungüentos y me empezó a hacer ese masajito. Y cuando ella me estaba haciendo ese masajito, yo sé que no era ella, que ella me lo estaba haciendo. Ella tiene un gran corazón. Pero Jesús la estaba usando para que ella hiciera algo que yo necesitaba en esos momentos. Y yo necesitaba que ella me sobara mis pies, y yo sin decirle nada, ella lo estaba haciendo. Y cuando dice así, unges mi cabeza con aceite, Jesús no te ha dejado, aunque quizás tu cabeza estés tantas cosas, tenga tantos problemas, tanta preocupación, tanta angustia. Déjame decirte que Él te está sobando esa cabecita y te está diciendo, tranquilo, tranquilo, yo tengo el control de todo va a estar bien, solo reposa en mí. Reposa en mí, acuéstate en mí. Qué hermoso es poder sentir las manos limpias de alguien que está tomando tu cabecita, que te está limpiando. Yo me sentía rica con ese masaje que mi niña me estaba dando. Sentía que eran unas manos limpias, suavecitas, llenas de amor, de misericordia, de bondad. Así es Jesús con nosotros. Así es ese buen pastor con usted y conmigo en los momentos que más lo necesitamos. Y por eso dice ahí el versículo, y mi copa está rebosando. Quizás pueden haber preocupaciones, pero sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que día a día tiene cuidado de usted y de mí, de nuestra familia, de nuestras adversidades, también tiene el control, porque Él no va a permitir que lleguen más adversidades a nuestra vida que nosotros en lo humano no podamos soportar. Cuando las tentaciones llegaron a Jesús, Él supo frenar esas tentaciones y tenía la autoridad y la capacidad para decir no. Así tenemos que ser nosotros, tener esa valentía de decir no, no importa el problema, yo sé que Cristo está conmigo, no importa la enfermedad, yo sé que mi buen pastor me va a sanar. No importa el problema con los hijos, yo sé que mi buen pastor lo va a solucionar. ¿Y quién es ese buen pastor? Cristo Jesús. Entonces la misma palabra nos está diciendo que tenemos que tener nuestra confianza plena en Cristo Jesús. Entonces, ese buen pastor dice que ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Mire qué hermoso es saber que tenemos misericordia, que estrenamos misericordia todos los días. Imagínense que la misericordia de Dios no estuviera sobre nosotros, cómo estuviéramos nosotros descargados de pecados, porque todos pecamos. Entonces, dice ahí, pero el bien y la misericordia, mire qué hermoso es saber que la misericordia de Dios está sobre nosotros. Que quizás hoy en la mañana o quizás hace unas 2 horas fallamos, pero sabemos que tenemos esa misericordia de parte de Dios en nuestra vida, que ese buen pastor tiene cuidado de nosotros, de usted y de mí. Y dice ahí, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea que ahí dice, no dice que va a llegar temporalmente a mi vida, dice que te van a seguir.
Entonces la misericordia te va a seguir, no porque tú seas bueno, no porque tú lo sepas todo, no porque tengas dinero, no porque tengas títulos, no. La misericordia te va a seguir a donde tú vayas, donde tú estés en estos momentos, en el proceso que tú estés pasando. La misericordia de Dios va a estar ahí, en ese lugar donde tú estás actualmente. Yo no sé, quizás alguien me diga, pero es que usted ni sabe dónde yo soy, pero ahí está la misericordia de Dios en tu vida. Ahí está la misericordia de ese buen pastor que te quiere dirigir, que te quiere orientar, que te quiere sanar, que te quiere fortalecer, que quiere llenar tu vida de esperanza, aunque los demás ya no te dieron esperanza, pero Él te sigue dando esperanza. Entonces la palabra nos dice que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Y todos los días son todos los días. Cuando estemos aquí, la misericordia de Dios va a estar presente. Ahí en el cielo ya no vamos a necesitar la misericordia porque ya vamos a estar presentes a Él. Ya vamos a estar en cuerpos glorificados, transformados. Ahorita estamos en un cuerpo que si hoy por A o B o C Dios viene y nos pide que nos vayamos con Él, pues Él nos lleva y este cuerpo se va a desintegrar. Pero cuando estemos presentes al Señor en los cielos, ya vamos a estar en ese espíritu diferente, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber preocupación. Pero mientras estemos en este cuerpo, todo esto lo vamos a tener siempre. En alguna forma o en otra forma siempre vamos a estar pasando ciertos procesos en nuestra vida. El proceso te ayuda a que tú y yo podamos aumentar nuestra fe. El proceso nos ayuda a tener confianza en Dios, a saber que ese buen pastor nunca nos ha dejado, nunca nos va a dejar y siempre va a estar presente en nuestras vidas. Entonces dice ahí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. No dice un día, 2 días, 3 días, en la noche, en la mañana. No, dice todos los días, a toda hora, o sea, 24 horas al día. El buen pastor tiene cuidado de ti. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender y comprender. Que en los momentos de dolor, que en los momentos de angustia, el buen pastor está contigo. Él no te ha dejado. Y quizás a veces dices, pero es que yo no lo veo, pero es que yo no lo siento. Mira, si tú pones alabanzas, Él te consuela a través de la alabanza. Si tú pones un mensaje, Él te consuela a través del mensaje. O a veces hay personas que te alientan. A veces hay personas que no te van a alentar, que te van a desalentar en medio del proceso. Pero déjame decirte que el buen pastor siempre se caracteriza por alentarte. Ese buen pastor siempre la misericordia de Él nos va a seguir. No la vamos a tener que ir a buscar. Ya nos está siguiendo su misericordia, que son nuevas cada mañana, dice su palabra. Y dice ahí en el mismo versículo 6, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es esa casa de Jehová? ¿Cuál es esa casa que nosotros necesitamos para estar plantados? La casa no es el templo donde tú te congregas. La casa es el Espíritu Santo que vive en ti y que a través de Él tú puedes actuar, tú puedes decir, tú puedes hacer las cosas dirigidas por el Espíritu Santo. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa casa que tenemos nosotros, nuestro corazón, donde está nuestro Espíritu Santo, que nos dirige a cada instante, a usted y a mí. Esa casa es la que Él necesita. Él necesita cambiar todo aquello que no le agrada de ti y de mí. Todas esas cosas que estamos haciendo equivocadas y que las estamos haciendo mal delante de Dios. Él necesita cambiarlas. Él necesita estar con nosotros siempre. Y Él necesita tener una morada limpia en tu corazón y en el mío. ¿Y qué es tener esa morada limpia? Donde yo aparto todo aquello que no le agrada a Dios. Y dejo que Él, que su Espíritu Santo me dirija. Dejo que su Espíritu Santo me oriente. Deje que su Espíritu Santo me ayude, me fortalezca. Eso hace el buen pastor. Eso hace el buen pastor Jesús. Ese pastor por excelencia, ese pastor que tiene características específicas que nosotros muchas veces queremos encontrar en nuestros pastores. Características que muchas veces no hemos encontrado y creemos que Jesús actúa como los humanos. Y déjeme decirte que no. Estamos equivocados porque Jesús es diferente a todos los pastores. Jesús actúa diferente. Características de un buen pastor. Mira las características de un buen pastor para que tú te identifiques y veas qué características ya tú sentiste de tu pastor. ¿Cuáles son esas características que tú has sentido de tu pastor? Cuando estoy hablando de pastor, estoy hablando del buen pastor, que es Cristo Jesús. Entonces dice que un buen pastor cuida. Esa es la primera característica. ¿Te has sentido cuidado por Cristo?
¿Has sentido que Él te ha cuidado todo este tiempo desde que tú naciste? No importa las circunstancias que te haya tocado vivir. ¿Has sentido que Él ha estado a tu lado cuidándote siempre? Pregunta para ti. Yo ya me contesté la mía y contéstate tú la tuya. Otra cosa, ¿te has sentido alentada por ese buen pastor a pesar de las situaciones adversas que pueda estar pasando? ¿Te has sentido alentada en los momentos difíciles? ¿En los momentos de angustia? ¿En los momentos de dolor? ¿Te has sentido alentada por una palabra de parte de ese buen pastor Jesús? Otra característica, Él restaura. Ese buen pastor siempre te va a restaurar. No importa lo que tú hayas cometido o no importa lo que tú estés pasando. Si tú estás dispuesto a seguirle, Él siempre va a estar con los brazos abiertos para restaurarte. Así te hayas equivocado. Él no te está preguntando qué hiciste o qué estás haciendo. Él quiere restaurarte. Y cuando Él te está restaurando, Él te está moldeando, te está volviendo a hacer, te está volviendo a construir. Porque nosotros somos prácticamente como esa vasija en las manos de ese alfarero que nos quiere restaurar nuestros pensamientos, nuestro corazón, quiere restaurar todo aquello que hay en nosotros que no le agrada. Él quiere restaurarlo, o sea, deshacerlo y volvernos a formar. Pero depende también de usted y de mí. Quiero decirte que las características también de un buen pastor es que fortalece. ¿Cuántas veces te has sentido fortalecida por ese buen pastor Jesús? ¿Cuántas veces te ha fortalecido una palabra de parte de Él? Quizás Él no lo has visto tú en persona, pero a través de un mensaje, de una alabanza, tú te has sentido fortalecido. Y no ha sido casualidad que viste el mensaje. Él te está fortaleciendo a través de esta palabra que hoy te está dando. Entonces Él te fortalece, te alienta, te cuida. Esas son las características de un buen pastor. Otra de las cosas que aparte de que te fortalece en las diversas áreas de tu vida que quizás puedas estar pasando, también te ayuda. ¿Te ayuda a qué? ¿A qué me puede ayudar? Te puede ayudar en todo, pero depende de ti. Él te ayuda a salir de las circunstancias adversas. Él te ayuda a que tú puedas dejar a un lado tu dolor y sigas adelante avanzando en fe. Él te ayuda a que a pesar de la enfermedad que ya te detectaron y ya te diagnosticaron, pero a pesar de eso tú sigas dando fruto. La verdadera fortaleza, déjame decirte que solo viene del buen pastor Jesús, solamente viene de Él. Si tú y yo estamos aferrados a Él, si tú y yo estamos conscientes a quién tenemos como nuestro buen pastor principal, entonces nada nos va a hacer falta. Entonces nada le vamos a tener miedo. Entonces nada nos va a quitar el gozo, nos va a quitar la paz, nos va a quitar la alegría, nada nos va a quitar porque sabemos que nuestro buen pastor se llama Cristo Jesús. Otra de las cosas que un buen pastor, características de un buen pastor, es que es un padre espiritual. Mire qué interesante esto, un padre espiritual. ¿Será que Jesús no llena todas esas expectativas para ti y para mí? ¿Será que a Jesús le falta alguna de estas características que yo te he mencionado en esta hora? ¿Será que a Él le faltan estas características? Tú y yo sabemos que no le falta ninguna. Al contrario, tiene más. Yo aquí te he puesto las más principales. Pero Jesús es ese buen pastor, es ese padre espiritual que tú y yo siempre necesitamos tener. Ese padre que siempre necesitamos que nos dirija, que nos ayude, que nos restaure, que nos fortalezca, que nos guíe a caminar por ese camino que nos lleve hacia nuestro Dios. Sabemos que ese Padre espiritual siempre está pendiente de ti y de mí, y que está pendiente también de nuestra familia. Quizás tú dirás, mire, pero usted no sabe el proceso que estoy pasando con mis hijos. No te preocupes, sigue adelante, sigue avanzando, confía en Dios que Él va a hacer cumplir su propósito, no solo en ti, sino en tus hijos también. Déjame decirte que Él no a nada lo tiene desapercibido, y a Dios nada lo extraña porque Él lo conoce todo. Él nos conoce tanto, nos conoce a la perfección a ti y a mí, que Él siendo ese buen pastor que nos ayuda, que nos fortalece, que nos dirige, que nos restaura, que nos guía, y ese buen pastor también te sana. ¿Quieres tener esa sanidad? Deja que tu buen pastor te dirija. Ese pastor por excelencia, ese pastor que nunca se equivoca, ese pastor que no te va a criticar, ese pastor que no te va a señalar por tus errores. Ese pastor que va a tener cuidado de ti en los momentos difíciles. Ese pastor que te va a dar esa ayuda que tú necesitas. Ese pastor que va a tener todo aquello que a ti te falta quizás en estos momentos. Algunas personas se han acercado a mí y me dicen, fíjese que hasta cierto punto me siento sola. Y yo le digo, ¿por qué se siente sola?
porque siento que eso es yo te voy a decir algo en esta tarde. No pongas tu mirada en ningún hombre, ¿sí? Pon tu mirada en ese buen pastor que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese pastor que es el dueño de todo. Ese pastor que te cuida, que te orienta, que te fortalece, que te restaura, que te guía, te muestra el camino, te da la palabra. Ese pastor que tiene cuidado de ti. Ese pastor que te cuida. Ese pastor que te da esa sanidad. Ese pastor que te hace descansar. Ese pastor que te ayuda a que lleves esa carga pesada que muchas veces tienes en tu vida, por las diferentes áreas que puedas estar pasando. Ese pastor, ese buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo, quiere en esta tarde llenar tu mente y tu corazón de todas estas bondades que están escritas en este Salmo 23. Pero no solo lo leas por leerlo, cree lo que ahí dice. Y si ahí dice que Él es tu pastor, porque dice, Jehová es mi pastor, o sea que es mío, es tuyo, no es de todos, pero es tuyo también, es parte, te pertenece, es mío. Cuando nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿verdad? Y si alguien quizás nos hubiera en aquel momento que nuestros hijos nacieron, quisieran cambiar, no, nosotros vamos a pelear por él, porque es nuestro hijo, es mío, dice uno, es mi sangre, tú y yo valemos la sangre de Cristo. Él es nuestro buen pastor por excelencia. Él ya entregó su vida por ti y por mí. Entonces Él es mi pastor, ¿sí? No te equivoques. Él es tu buen pastor. Él me hace descansar. Él te hará descansar a pesar de las situaciones. Él te pastoreará. ¿Cómo te va a pastorear? A través de su palabra. A través de que tú te sometas a Él. ¿Cómo va a fortalecer tu alma? Cuando tú lo escuchas a Él, cuando tú aprendes a discernir, cuando tú aprendes a tener sabiduría, entonces Él se va a manifestar a ti de una forma sobrenatural y va a hacer que tú entiendas y que tú veas que lo que tú piensas no es lo correcto, sino lo que Él dice es lo correcto. Entonces el buen pastor siempre va a dar la vida por ti y por mí. Ese buen pastor siempre va a dar la vida. Él siempre va a tener cuidado y nos va a guardar y nos va a proteger. Aunque tú estés en un lugar quizás de peligro, quizás donde tú vives o donde a ti te toca transportarte todos los días o caminar todos los días, déjame decirte que Él manda ángeles que te guarden. Él manda ángeles a tu lado, a tu diestra, a tu izquierda, a tu mano derecha. Ahí están los ángeles de Dios protegiéndote, guiándote, cuidándote, peleando por ti. Entonces, ese buen pastor nos hace que no temamos a las cosas malas que nos puedan estar pasando, a todo eso que el mundo está en estos momentos metido, en angustia, en dolor, persecución y todas esas cosas que el enemigo quiere mandar a nuestra vida para que nos desanimemos. Déjeme decirte que tu buen pastor tiene cuidado de ti. ¿Qué te falta en estos momentos? ¿Qué necesitas en estos momentos? ¿Qué necesitas de escuchar? ¿Qué necesitas que se te revele? ¿Ya fuiste donde tu buen pastor y se lo pediste? ¿Ya fuiste en oración a ese cuarto y hablaste con Él plenamente? Donde solo tú y Él sabe que hablan, donde solo tú y Él sabe que tú le pides. ¿Ya fuiste ahí? ¿Ya te dirigiste a ese buen pastor? A ese pastor que a pesar de nuestras angustias siempre está con nosotros. Ese pastor que allá en una sala del hospital, allí está contigo. Que si estás en la cárcel, allí está contigo. Que si estás en estos momentos pasando momentos de dificultad familiares o de otra índole, Él ahí está contigo. Él está peleando por ti. Solo confía en Él. Nunca dejes de confiar, nunca dejes de dudar que tu buen pastor tiene cuidado de ti. Y Él, dice su palabra, nunca ha perdido una batalla, y la tuya y la mía no la va a perder. Él está trabajando todos los días por ti y por mí. Ese buen pastor, que es nuestro Cristo Jesús, dice que su misericordia nos seguirán y nos alcanzarán todos los días de nuestra vida. Entonces sintámonos tranquilos que si por A o B o C fallamos en algún momento de nuestra vida, misericordia nuevas estrenamos. Porque todos fallamos, si no fallamos de pensamiento, fallamos de obras, de palabras,
¿verdad? De muchas formas fallamos, pero la misericordia de Dios nos anda buscando para perdonarnos. Sabemos que su misericordia es grande y nueva cada mañana. Y decía el último versículo, y en la casa de Jehová moraré por largos años. Cuando usted y yo estemos presentes a nuestro Señor Jesús, vamos a descansar. Y entonces podremos decir, este versículo lo cumplimos, porque ya vamos a estar allá arriba con Él. Ya no vamos a estar en este mundo, pero este versículo lo vamos a hacer nuestro, lo vamos a vivir, vamos a estar plena y seguramente confiados en ese buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, mi buen pastor. Siempre ante cualquier problema, ante cualquier adversidad, acuérdase de estas palabritas cortitas, pero con un gran significado. Jesús, mi buen pastor. Cuando las cosas no te salgan bien, Jesús, mi buen pastor. Cuando las cosas vayan mal, Jesús, mi buen pastor. Menciónalo, dilo. Cuando no tengas dinero, Jesús, mi buen pastor. Menciónalo, confiesa la palabra. Si hay algo que Jesús quiere que tú y yo hagamos, es que conozcamos la palabra para que cuando el enemigo venga con su dardo de maldad y nos quiera sembrar disensión, angustia, dolor, persecución, nosotros tengamos esa palabra en nuestra boca y digámosle, Jesús es mi buen pastor. Bueno, yo espero que en esta tarde Dios haya hablado a tu vida y que esa palabra, un saludo a cada uno de todos los que estuvieron en esta tarde conectados, y déjeme decirle que el buen pastor siempre tiene cuidado de ti y de mí. Siempre confiemos en Él. Él nos ama, dice su palabra, con amor eterno, y confiemos en Él, que aunque estemos pasando cualquier dificultad, Él siempre tiene cuidado de nosotros. Voy a orar por cada uno de los que estuvieron conectados para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Y digámosle, Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estuvo el tiempo, Señor, de poderse conectar en esta tarde. Que tú como buen pastor hayas llenado esos corazones, esos pensamientos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y tú les aumentes esa fe a cada uno de ellos, para que a pesar, Señor, de cualquier situación que puedan estar pasando, seas tú ese buen pastor que ellos necesitan, Señor, para seguir adelante, sabiendo que tú eres el autor y el consumador de todo lo bueno. Bendigo a cada familia representada, bendigo sus familias, sus finanzas, sus empleos, sus negocios, Señor, y que tu paz y que tu misericordia sea sobre cada uno de ellos, pero lo más importante, que tú seas nuestro buen pastor siempre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Las espero en el próximo programa. Bendiciones a todas.